Amigos de historias tan cercanas y desconocidas, hoy hemos querido traer hasta ustedes una historia especialmente cercana y especialmente desconocida. Hoy hemos querido traer hasta ustedes un viaje en el tiempo, pero no en el espacio, porque aquí, muy cerca de nosotros, tenemos uno de los lugares más cargados de historia y más antigua y que apenas es conocido. Queremos hablarles del yacimiento arqueológico de La Araña, donde se reúne una población increíble, fascinante, y para ello hemos traído al mejor especialista que nos puede hablar de ello. Hemos traído a Alejandro Gallego. Bienvenido, Alejandro. Hola, Fernando, buenas tardes. Alejandro es técnico, ¿no? Miembro de la fundación... De la Asociación Arqueológica de los Yacimientos de La Araña. Exacto, mira cómo él lo sabe mejor que yo. Bueno, faltaría más. Alejandro. Bueno, antes de seguir esto de que soy el mejor especialista, hagamos un respeto a la figura de Julián Ramos, que lleva ahí 40 y tantos años y que es realmente el alma mater de todo esto y el que realmente nos podría dar una visión mucho más amplia por la cantidad de años que lleva allí. Permíteme el acto de modestia. Efectivamente. Pero bueno, Julián Ramos, que en su día nos visitó también en este programa y al cual saludamos desde aquí y agradecemos su aportación y su colaboración. Alejandro, ¿por qué es tan importante el yacimiento de La Araña? Bueno, pues empecemos por situar un poco al espectador. Seguramente muchos de vosotros lo sepáis, pero la frontera entre la historia y la prehistoria la marca la aparición de la escritura. Hace unos 6.000 y pico años, allá en Mesopotamia, los sumerios inventan el lenguaje escrito. Es una manera de plasmar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en un lenguaje escrito. Y eso es lo que marca la frontera. En los lugares donde hay escritura hablamos de periodo histórico y en los que no, pues de periodo prehistórico. En La Araña, evidentemente, Málaga tiene 4.000 años de historia, tenemos mucha historia. En La Araña tenemos fenicios, romanos, Edad Media, nazaríes, bizantinos, tenemos de todo. Pero donde somos potentes es en la prehistoria. ¿Y no lo sabemos? Bueno, en ello estamos, para eso creamos la Asociación Arqueológica, que en algún momento será una fundación, si Dios quiere, y la idea se crea con unos estatutos muy claros: poner en valor, difundir e investigar y poner en conocimiento de los malagueños y de los foráneos lo que allí hay. Es el objetivo de la asociación desde que se funda. Eso es lo que dicen nuestros estatutos y para eso estamos dedicando un montón de horas a eso, en fin, a tutiplén. Me preguntas, ¿por qué son tan importantes? Bueno, desde que las primeras comunidades humanas alcanzan el entorno de la bahía de Málaga, sabemos que la humanidad sale de África y se va expandiendo, va colonizando todo el globo. Las primeras dataciones, los primeros hallazgos que tenemos aquí de humanos se sitúan en torno a algo más de medio millón de años. Desde ese momento se instalaron en las cuevas de La Araña. Tenemos allí multitud de evidencias, herramientas. Aquí os traigo una, luego la podemos ver si queréis. Y desde ese momento nunca se han ido de ese entorno, siempre han estado allí viviendo. Esto es una particularidad con respecto a otros yacimientos. Por ejemplo, el hecho de que tener una estratigrafía de más de medio millón de años de ocupación humana ininterrumpida es algo absolutamente excepcional, no lo vamos a ver en muchos sitios. Y nos ofrece una potencialidad cara a futuras investigaciones con espacios incluso de más de 20 metros de estratigrafía. 20 metros. 20 metros, lo sabemos por las catas que tenemos y por las diferentes acciones geológicas y las carreteras que ha hecho el hombre y las trincheras que ha abierto y todo eso, y sabemos que hay una potencialidad. Y aparte tenemos evidencias de la ocupación humana incluso durante la guerra civil y en la posguerra. O sea que las cuevas de La Araña han estado ocupadas durante más de medio millón de años y por eso son tan excepcionales. Ininterrumpidamente. De manera ininterrumpida. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué? Porque la gente llega a La Araña, claro, y no se va, ¿no? Pues sencillamente
porque las condiciones de hábitat han sido siempre lo suficientemente buenas como para que no haya que irse. Las personas ahora vivimos con unas comodidades y somos muy diferentes a otras especies animales, pero a lo largo de la historia, y bueno, y es que por pura características nos movemos como ellos. En los sitios donde sobrevivimos nos quedamos y los sitios donde no podemos sobrevivir nos movemos. ¿Por qué en la araña siempre las condiciones han sido buenas? Aquí hay un elenco de evidencias muy grande. Yo, si te parece, te voy a esbozar 4 que nos van a permitir explicar un poco el porqué. Lo primero tiene que ver con un buen clima. Un clima lo suficientemente bueno como para no tener que haber emigrado. Sabemos que el clima, o sea, que el planeta lleva una dinámica de cambio climático con picos muy calurosos, picos muy fríos, y esto ha sido así siempre. Y el que tenemos ahora, que tiene un carácter hecho por el hombre, es diferente. Pero el planeta en principio no nos necesita para cambiar de clima. En las épocas más frías, en la araña aparece el polen del olivo. El polen, los especialistas que estudian el polen son los palinólogos. Un palinólogo, cuando te hace una serie de las pólenes que encuentra el polen del olivo en las épocas más frías, en épocas donde, por ejemplo, en Sierra Nevada, aquí al lado, en Sierra Nevada, en el boquete de Zafarraya, había glaciares. En la araña estaba el Olea europea, el olivo. Todos sabemos que el olivo aguanta para 3 días de nieve sus copas y tal, pero no lo vas a encontrar un olivar en Siberia ni en Finlandia. El frío es un factor limitante. Cuando quiere decir que en las épocas más frías te aparece el olivo, es porque, vale, sería más frío que ahora, pero no demasiado. Por tanto, no mucho más que ahora. Claro. Los cambios climáticos nos aparecen. Un palinólogo no es que te distinga entre el polen, entre el polen de un, que te digo yo, de un olivo y de un algarrobo. Es que te distingue del polen de un Pinus pinaster y de un Pinus silvestre, entre diferentes especies de pino, porque es una huella específica de especie, ¿no? Entonces, bueno, esta historia que te cuento está basada en la interacción de muchos especialistas, botánicos, palinólogos, antropólogos, historiadores, prehistoriadores, hay de todo. Cada uno pone su piececita y al final compone un puzzle. Bueno, pues te contaba que el clima ha sido lo suficientemente bueno para que se den estas condiciones. Cuando están estas condiciones hay bosques cálidos, y donde hay bosques hay mucho alimento, que es la segunda causa que te quiero decir. Buen clima y mucho alimento. En un bosque pues encuentras caza menor, encuentras caza mayor, encuentras frutas, frutos, bayas, raíces, tubérculos, encuentras de todo. Pero además, claro, estás cerca del mar. El mar es una despensa inagotable. Puedes ir a por mejillones, coquinas, erizos, tortugas. Te nombro especies que encontramos, que han sido comidas, ingeridas. A lo largo de todo el año. El mar no está sometido a estacionalidad. Tú puedes ir en agosto y puedes ir en octubre y puedes ir en febrero y encontrarás el sustento. Entonces, bueno, pues ya tenemos 2 razones. Un buen clima y, asociado a eso, una abundancia de recursos alimenticios. La tercera tiene que ver con la naturaleza geológica del terreno. No ocurre solo en la araña. Toda Andalucía, la bética, la penibética, está llena de sierras calizas. La caliza tiene una particularidad, igual que las dolomitas y los yesos, y es que se solubiliza, se meteoriza, se disuelve con el agua de la lluvia. De tal manera que cuando sobre los acantilados arriba llueve, actúa como una especie de esponja, empapa, y cuando se satura va soltando el agua hacia abajo. Esa agua va diluyendo y granito a granito, milenio tras milenio, millón de años tras millón de años, acaba generando abrigos y cuevas. Las cuevas son una ventaja cara a la supervivencia. Allí donde hay cuevas, la humanidad y las hienas y los osos las han usado porque cuando hace frío se está mejor dentro, cuando hace calor se está mejor dentro, y además te puedes proteger de bestias. Os digo que hace 60, 70 mil años en el entorno de la araña había leones. Había leones ahí. Hipopótamos. ¿Hipopótamos claro había en la araña? Claro que sí. Hay unos yacimientos cerca de aquí llenos de pruebas de estas. Las tenemos ahí en la Sierra de Baza, están los yacimientos de oro. Y sería un bosque, me imagino. Bueno, ha ido cambiando porque, ya te digo, encontramos restos de bosques se me ha ido ahora. Bueno, no importa. La cuestión es que era un bosque lo que había allí. Es increíble un bosque de laurel.
te quería decir, de bosque laurel. de laureles. De laurel. Y el laurel, la laurisilva, pues requiere una humedad y unas condiciones climáticas que son muy diferentes a las de ahora. Pero bueno, las series palinológicas de los pólenes y los restos de conchas animales y de huesos de animales te permiten reconstruir esos cambios climáticos y al mismo tiempo interpretar cómo la humanidad se ha creado eso. Nos resulta hoy inimaginable, perdona, inimaginable ver esa estampa, ese acantilado, verlo lleno de bosque. Pues de hecho en el centro de interpretación, en el museo, tenemos una serie de infografías de muchísima calidad, todas hechas en base a datos de este tipo obtenidos en las campañas de excavación, donde se hacen unas reconstrucciones paleoambientales. De hecho, en los yacimientos, en los propios yacimientos, se hizo un taller de empleo en el año 2008, creo recordar, en base a una reconstrucción paleoambiental. Ya que tenemos los pólenes y tenemos las dataciones, podemos saber qué especies había a lo largo del tiempo. Y se ha hecho a lo largo de unos 600 metros de acantilado, unos 12.000 metros cuadrados más o menos, se ha hecho una reconstrucción paleoambiental, de tal manera que se ha dividido en 3 partes. En la primera tenemos plantas que veían los neandertales. Algunas están acostumbradas a verlas ahora, pero otras son absolutamente diferentes. No las podemos poner todas, porque por ejemplo un pinsapo sería absurdo plantarlo allí porque no resistiría los veranos ahora mismo. En aquella época había otro clima, ¿no? Pero bueno, hemos creado una reconstrucción paleoambiental en el época neandertal, la época en que llega el Sapiens, y al final, la época del Neolítico, cuando ya empiezan la agricultura y tal. Y bueno, la idea era establecer un diálogo cuando la gente nos visita y sale de las cuevas entre lo que veían los neandertales, los Sapiens y los diferentes ocupantes que han tenido los yacimientos a lo largo de la prehistoria. Te había nombrado 3. Abundancia de alimento, buen clima y presencia de abrigos y cuevas. La cuarta característica de esos yacimientos, de ese entorno que favorece el hecho de que la gente nunca se haya ido, es la presencia de material para hacer herramientas. En esta parte del mundo las herramientas se han hecho con sílex, con pedernal. Es muy abundante. Tenemos el arroyo del Judío, tenemos el arroyo del Totalán, aunque no hay cantera de sílex propio en la Araña, pero viene arrollada desde arriba, y si se va uno a la desembocadura del arroyo, al lado de los yacimientos, los encuentra fácilmente. Sílex de una calidad no excepcional, pero lo suficientemente buenas como para hacer cuchillos y todo tipo de herramientas. Te quiero contar o te quiero decir que somos lo que somos como especie, porque en algún momento, hace unos 2,5 millones de años, el primer Homo, el Homo habilis, empezó a hacer herramientas. Parece una cosa muy sencilla, es una herramienta. Hoy en día, ¿verdad? Nos movemos en tren, en ave, en aviones, nos parece una tontería. MP4 y todas estas cosas, pero hace falta un mínimo de inteligencia. Hace falta cruzar ese proceso cognitivo de decir, tengo un trozo en este caso una piedra ultra básica, bastante dura, quiero un filo o una punta, necesito un percutor y necesito golpear esto de tal manera que a base de una serie de golpes precisos consigo una herramienta. Esto es una pieza extraída de allí, del yacimiento de la Araña. Esto es del entorno de la Araña, está datada en unos 400.000 años. 400.000 años, era una herramienta muy antigua. ¿Y qué utilidad le daban a esta pieza? Bueno, esto tiene aquí su talón, es totalmente ergonómica, tienes aquí un pico totalmente funcional y un filo cortante. Y un filo cortante a la mano. Muy desgastado. Esta es una piedra muy particular porque está hecha en una roca ultra básica, no es un sílex. En palabras más claras, es muy difícil de tallar, es muy poco previsible por dónde va a romper y tiene su digamos que excepcionalidad. El que la hizo era un artista. Pero bueno, sí, de hecho sobrevivían porque eran verdaderos virgueros, verdaderos virgueros a la hora de hacer herramientas. Bueno, esta es una herramienta cotidiana del día a día. Sí, esta es muy antigua, esta tiene 400.000 años. Allí las encontramos pues de todas las épocas. Luego vienen los neandertales con su tecnología mustoriense, luego viene la llegada del Sapiens con sus diferentes épocas y sus diferentes herramientas, y en fin, por allí pasaban los metales, el cobre, el bronce. Y estas piezas las podemos ver allí en el centro de interpretación. En el centro de interpretación hay muchas. Los visitantes pueden llegar y verles, se les explica. Hay muchas, las más importantes las tiene la Junta de Andalucía, muchas de ellas están expuestas en el Museo Arqueológico de Málaga, están a disposición. También se pueden ver allí. Por supuesto. Una de ellas, por ejemplo, es esa vasija del principio del Neolítico. Principio Neolítico, ¿cuántos años son esos? Pues eso nos situamos en torno a los 6.500. 6.500 años. El principio del Neolítico aquí en Málaga no es el mismo que en Oriente Medio y que en otros sitios, pero más o menos
Más o menos, no sé, 1500 años. Una vasija, la cojo con tu permiso. ¿Y qué función tenía esta vasija? Almacenamiento. Almacenamiento de cualquier producto. Piensa que el neolítico es una época en que, bueno, se rompe un poco el paradigma, de alguna forma se descubre la agricultura, se descubre la ganadería, los centros de producción ya no están en base a perseguir rebaños o salir a recolectar y a cazar, sino en prever una cosecha, una recogida de la cosecha y un almacenamiento. Ya había una planificación, por supuesto, no recolectar, sino planificar la hacienda. De hecho, la gente ya empieza a vivir en torno a sus centros de producción, por decirlo así fácil. Sí. No te puedes permitir el lujo de estar todo el día cuidando tus cabras o tus ovejas y por la noche te dormir fresquito a la cueva, porque baja el lobo. Y te quedas sin nada. Y lo mismo con tu trigo o tu avena, vaya, es que baja un ciervo y te hace una gracia en tu huerto. Por tanto, la gente ya se desplaza a vivir cerca de los centros de producción. Allí están en La Araña, están los restos de las cabañas neolíticas, que en fin, están incluso... ¿Hay restos de cabañas? Estaban. Luego tenemos por ahí algunas actividades del ser humano y del desarrollo que han acabado con las cabañas, pero están publicadas, están fotografiadas, las herramientas que se encontraron están a disposición. La aportación científica está. Y tenemos las evidencias de que la gente que hacía estas cerámicas pues vivía en un sitio concreto, concretamente en las faldas, mirando el arroyo de Totalán, mirando al este, y está perfectamente ubicado donde está. Esta es una vasija de una extraordinaria calidad. Piensa que el torno no se inventa hasta mucho tiempo después. Esto está hecho absolutamente a mano. Esta es la que llamaban torno lento. Sí, bueno, esto está hecho a mano. A mano y punto. Nada de más. Y pertenece, bueno, es una cerámica globular, de cuello de botella, en fin, esto tiene su tipología y tal. Y tiene un adorno característico que está hecha con unas conchas de cardium, son parecidas a los berberechos, unas conchitas chicas y tal, y se le llama cerámica cardial por eso. Y se da en todo el Mediterráneo, realmente en las costas del Levante, incluso de Cataluña y todo eso encuentras la cerámica cardial, que parece que forma parte de una identidad cultural relacionada con esto, ¿no? Pero es una pieza realmente excepcional. La original, esta es una copia que hicimos nosotros antes de entregar al museo la original, que está allí expuesta, pues la tenemos puesta en el centro de interpretación. Y habrán aparecido más, me imagino. Aparecen un montón de diferentes tipologías. Algunas aparecen solo fragmentos. Piensa que para los expoliadores una pieza de cerámica es un verdadero tesoro, porque eso tiene un mercado, muy mercado negro, pero un mercado muy lucrativo. Y son muchas las evidencias de expoliadores que nos encontramos allí. Expoliadores que miran en su propio beneficio y no en la aportación científica para el mañana. Bueno, si hiciéramos una lista negra de cómo alguna gente se gana la vida, veríamos que no es propio de Málaga ni de La Araña, lo hay en Egipto, lo hay en todas partes, con los aztecas y lo hay en todos sitios. Alejandro, ¿actualmente se está investigando, se está excavando y estudiando en La Araña? Bueno, la investigación es, digamos, el objetivo principal que nosotros tenemos, por motivos de la dinámica, porque hay que obtener recursos para hacer otras cosas. No podríamos dedicar el 100% a la investigación, pero evidentemente la investigación está siempre en viva. Piensa que se hace una campaña de excavación intensiva, 4, 6 meses, lo que sea, se almacena, se etiqueta todo ese material luego va al laboratorio y estás unos cuantos años estudiando, escribiendo y publicando, y hasta que todo eso no está publicado, digamos, no está cerrado el ciclo. Porque decir investigación es muy fácil, pero llega un trabajo grande. Sí, bueno, claro, es que de hecho tiene un procedimiento y un protocolo que no se puede hacer de ninguna manera. Para que sea un trabajo serio. Claro, todo eso tiene que salir del yacimiento, tiene que salir convenientemente etiquetado, situado en unas coordenadas tridimensionales bien puestas, y de tal manera que se pueda interpretar luego de una forma correcta. De ahí las muestras, las más sensibles, no se pueden tocar con las manos, porque ahí luego hay que hacer análisis de ADN o de carbono 14 o de diferentes técnicas que te dan luego respuestas. Porque estas piezas, preguntas, ¿no? Sacarlas de su entorno de presión, humedad, temperatura, supone que se deterioren fácilmente, ¿no? Bueno, unas más que otras. Por ejemplo, una cosa muy delicada es si te empiezas a encontrar huesos humanos, por ejemplo. Huesos humanos hasta hace, que te digo yo, un par de décadas, el hueso era suficiente porque se interpretaba todo en base a la morfología del hueso, pero hoy en día juega un papel importante el DNA.
la secuenciación y la caracterización genética tal, y Málaga no tiene unas condiciones muy buenas por la humedad, los calores, los cambios de temperatura, no es muy favorable, pero lo que sí es muy fácil, desde luego, es contaminar una muestra. Claro. Entonces, bueno, hay que manejarlas con mucho cuidado y con mucho respeto. Y luego, pues eso, poner una vela a la Virgen para que tenga DNA bien conservado. Encontramos, por ejemplo, un enterramiento y lo sacamos siguiendo el procedimiento correcto. ¿Qué información puede aportar al científico un hueso de un enterramiento, un hueso humano? Bueno, si te encuentras un enterramiento intacto, te encuentras todo el esqueleto. Pero un antropólogo, yo no soy especialista en la materia, pero uno va aprendiendo a base de juntarse con gente que sabe más que uno, ¿no? Esto es ley de vida. Además, a mí, en fin, trato de hacerlo. Pero un antropólogo te coge un hueso y está una semana hablándote de él. Sí. O sea, que, ¿sabes? Te puede decir las enfermedades, te puede decir si ha cargado peso, porque una persona, no sé, un hueso largo, por ejemplo, del brazo, o las inserciones de los tendones, de los ligamentos y tal, si tú has hecho mucho ejercicio, has movido mucha piedra, por así decirlo, tu esqueleto deja huella de eso. Si no lo has hecho, pues o sea, puedes saber tipos de vida, puedes saber enfermedades, puedes saber, por supuesto, si eres un niño o eres un varón, o sea, un hombre o una mujer, si el niño ha terminado o no ha terminado de crecer, porque aquello de la edad ósea, ¿no?, que se le hace en la radiografía a los niños para ver los cartílagos. Exacto. En las articulaciones y todo aquello. Los huesos tienen una inacabable cantidad de... ¿Y los habitantes de la Araña estaban bien alimentados o eran personas muy trabajadas? Bueno, trabajadas estaban, porque hablamos de la prehistoria, insisto, bueno, sí, no habría una nevera y acá estaba aquello lleno de comida. Es verdad. Evidente, o sea, eran una gente trabajada y era una gente adaptada al medio. ¿Y en alimentación les faltaba o estaban surtidos? No hemos visto sino de eso, y ya te he comentado al principio que la araña era especialmente rica, agradable y acogedora en ese sentido. A día de hoy, entre una cantera que tenemos arriba y una carretera que tenemos abajo, en una pequeña franja de terreno, sigues encontrando guisantes silvestres, acelgas silvestres, ajos silvestres, espárragos, sigues encontrando cosas que nos hacemos revueltos con ellas. Vaya, que se comen. Sí, a día de hoy se consumen, es verdad. Yo lo he cogido. Las limitaciones que nos pone la carretera y la cantera, ¿son los límites del yacimiento o el yacimiento es más grande? Bueno, la zona de la Araña, que como sabes es la última barriada hacia el este de Málaga, ya una vez que llegas al arroyo Totalán te metes en el término del Rincón de la Victoria. La zona de la Araña tiene 6 puntos con yacimientos arqueológicos. Hay en el Candado, hay en el Peñón del Cuervo, varios de ellos. En la zona donde está la Torre Vigía Almenara, allí hay también una playa fósiles y restos. Y luego en lo que son los propios acantilados de la Araña hay 3 niveles. El acantilado de abajo, que es el más potente, el mejor conservado y el que a día de hoy está protegido por la Ley de Patrimonio como bien de interés cultural, que incluso contiene pues la Cueva de Navarro IV con su santuario de pintura solutrense, unos 20.000 años más o menos. ¿Ah, sí? Y tal, o sea, la Araña tiene 6 puntos de arqueología, y en el de abajo, que es el que está protegido y en el único que nosotros trabajamos, Julián ha trabajado mucho en el Peñón del Cuervo, o sea, Julián conoce toda la zona, la tiene publicada y todo eso, pero a día de hoy tenemos nuestros esfuerzos centrados principalmente, salvo que alguien te llame para algo específico, tenemos con el complejo. Que tenéis bastante trabajo. Con el complejo del Humo y la zona de abajo. ¿Y qué planes de futuro hay para seguir estudiando? Bueno, planes de futuro para los siguientes 100 años. O sea, que sí, trabajo hay bastante. Si nadie da por hacer una autopista allí o alguna cosa extraña, allí ya te he dicho, hay zonas con 20 metros de estratigrafía y a la velocidad con que se trabaja y la cantidad de recursos de la que se dispone en esta bendita ciudad, vamos despacito. Pero hay trabajo para las siguientes generaciones, seguro. Lo siguiente que queremos hacer es meterle mano, si me permites la expresión, afrontar un problema que tenemos con un arco sedimentario. Hay diferentes puntos de la Araña donde la transición del Paleolítico medio, neandertales, al superior, la desaparición del neandertal y la llegada del sapiens, está recogida en unos estratos muy concretos. Hay una zona de un arco sedimentario que está muy sometido a la acción erosiva, al viento, a la lluvia, que ha estado muy expuesta porque en su momento fue una cantera de áridos, y entonces bueno, ha sido dinamitado y tal, y lo que queda ahí está muy sometido y ha sufrido ya varios desprendimientos. Entonces, claro,
si se te cae al suelo, el material está, pero está revuelto, pierde su contexto, pierde gran parte de su valor arqueológico. Entonces, bueno, estamos ahora redactando una siguiente petición, un procedimiento de excavación para que la Junta de Andalucía nos dé permiso a meterle mano, porque obviamente... Se va a perder. No, es que eso se va a perder, se está perdiendo... Y hay que meterle mano cuanto antes. Sí, pero para eso necesitamos permiso, claro. Y en ello estamos, porque lógicamente, al ser un protegido, no podemos actuar. Y en mejores manos no puede caer. Bueno, yo te lo agradezco, eso está por ver. Bueno, pero no es solo eso. Luego, aparte, en la sala expositiva acogéis a todo tipo de visitantes, desde mayores, niños, colegios. ¿Cómo es eso? Hace muchos años que empezamos con eso, porque en el momento que creamos la asociación y decidimos que una de las cosas que tenemos que hacer es difundir, poner en valor todo aquello, pasa por dar a conocer principalmente a los malagueños. Si no conoces algo no lo puedes defender, no lo puedes estar, ¿no? Y luego a todo el que se arrime, porque realmente es curioso, pero en las redes sociales tenemos, pues, yo qué sé, más de 500.000 en los últimos años de visitas de los 5 continentes, porque no solo colaboramos con diferentes universidades, sino que el mundillo de la arqueología y de la evolución humana está muy vivo y la gente se interesa, y en el momento que aparece alguna novedad, pues crea interés. Hacemos visitas guiadas. Sí, ¿se puede uno apuntar a una visita guiada? Claro. ¿Y cómo me entero yo cuando hay una visita guiada? Bueno, lo que tienes que hacer es llamar al centro de interpretación, Complejo Humo. ¿Qué teléfono es? 952-610301. No vaya, meterse en internet Complejo Humo y te va a salir el correo electrónico, el teléfono y por medio de una agenda. Ahora la tenemos un poco reducido por esta cosa nueva del COVID y tal, hay que mantener un poco las distancias. Hacemos un máximo de unos 20, 21, 22 visitantes por visita. Y funcionamos por medio de grupos, es decir, si me vienes con 22, pues tienes un grupo para ti, si vienes 2, pues te añadimos a un grupo que está formándose, claro, o creamos un grupo en torno a ti. Adaptáis según número de personas. 6 días a la semana, y en fin, que nosotros no habiendo disponibilidad de agenda... ¿El visitante entra en la escuela? Sí, la visita empieza en el centro de interpretación, está arriba, junto a la Torre Almenara. Allí el centro de interpretación lo tenemos dividido en 3 zonas. En la primera explicamos un poco qué son los yacimientos, hablamos de los cambios climáticos y cómo el hombre se ha adaptado a ellos, y mostramos algunos fósiles del entorno. Digamos, hacemos una introducción a lo que es el entorno de la araña. Luego hacemos un corto paseo por la evolución humana. Digo corto porque estamos en función del grupo, son 5 millones de años, claro. Pero en función del grupo, más lúdicos si son niños, si el grupo es más interactivo y pregunta más, pues se alarga más, pero bueno, en una segunda fase que tiene que ver con la evolución humana, desde los primeros Australopithecus, pasando por el Homo habilis, el primer Homo, hasta al final, hasta nosotros, ¿no? Y hacemos ahí un paseo y contamos un poco cómo hemos ido cambiando como... Para que la gente se sitúe donde está. Claro, el mundo de la evolución humana también tiene su complejidad, incluso para los que estamos leyendo continuamente de él. Es complejo y, bueno, suele ser interesante, suele despertar interés, quiero decir. A mí siempre me parece interesante, pero... No, es que es interesante, que despierta interés. Solo hay que pararse con detenimiento a verlo. Bueno, los voluntarios y la gente que hacemos esas visitas, estamos muy comprometidos y ponemos interés, y normalmente la aceptación, te digo que es una visita que suele gustar. La última parte en el centro de interpretación es lo que llamamos la sala de la araña, donde lo que encuentras son piezas encontradas en los yacimientos en los últimos 40 años. Ahí han aparecido casi 100.000 piezas. Oh, casi 100.000 piezas. Una pieza para nosotros es un trocito de mejillón cocinado. Ojo, no son 100.000 joyas. Bueno, pero son piezas arqueológicas. Si pieza, pienso en esto. Bueno, vale, esa es una pieza. Esa es un tipo de pieza. De esas aparecen menos, son más bonitas. Pero en un momento dado, un mejillón, un trocito de mejillón, tiene su explicación. Te puede decir qué especie es, te puede hablar de qué época es por el clima, porque no todos los mejillones son, hay mejillones de época fría, de época cálida, de clima templado, ecuatorial, en fin. Si está cocinado o no está cocinado, hay mucha información. Insisto, son muchas piezas que conforman un puzzle. Entonces, yo digo, han aparecido más de 100.000 piezas, no hay que pensar que han aparecido 100.000 cuentas de collar, pero bueno, aparecen muchas cosas. En cualquier caso, la última sala
es lo que llamamos la Sala de la Araña, donde hacemos un recorrido de ese casi medio millón de años desde las primeras comunidades humanas. Hago así porque es el sentido de la aguja de reloj que le damos en la visita, vaya, con sus infografías, sus vitrinas y todo eso, y nunca hay dos visitas iguales. Si el público es muy interactivo y pregunta mucho, pues se alarga más, si no, pues menos, si son niños, pues se hace más lúdico y tal. Y luego nos vamos a los yacimientos. En los yacimientos visitamos la Cueva del Humo, que es la cueva más grande, la que da nombre al complejo del Humo, un hogar de neandertales, básicamente, donde explicamos un poco, hablamos de, en fin, de cómo han cambiado. La Cueva del Humo es la que vemos desde la carretera, con la boca grande que se ve. Claro, bueno, de la carretera circulación no lo ves todo, pero sí es la más grande. La más grande es la más grande, sí, que tiene la higuera esa grande. Para que la gente se sitúe cuando pasa por allí. Sí, sí. Esa es la Cueva del Humo. Esa es la Cueva del Humo. Ahí, ¿qué es lo que le llamamos hay? la Cueva del Humo porque cuando entra está todo lleno de humo de haber hecho allí fuego. ¿Qué es lo que te encuentras ahí? Bueno, de entrada, la entrada a la cueva está llena, todo el techo de la cueva de humos. Humos que brillan mucho, que son de los ojalateros de la posguerra, que usaban gasoil y han dejado allí. De los ojalateros. Pero te encuentras humos muy antiguos, con una pátina de carbonato cálcico por encima, que son milenarios, incluso algunos fuegos neandertales, que sabemos que son neandertales porque los hemos datado. Por la módica cantidad de 1000 y pico de euros, un laboratorio te dice la época del carbón, y está datado por carbono 14 con la última metodología, que es la ultrafiltración, o sea, 55.000 años. 55.000 años, o sea, habéis sacado tizones de carbón de aquel fuego, sí. Habéis llevado a analizar, claro. Y os han dicho que son de 55.000 claro, pero es que años. Muchos de los datos que yo te vengo dando tienen que ver con ese tipo de evidencia, evidencia científica, que tú no la sabes, pero es que un antracólogo te coge ese mismo trozo de carbón, te mira las paredes de las células vegetales y te dice que era una leña de olivo, o era un trozo de madera de algarrobo, o de vete tú a saber qué árbol. Porque hizo un espeto con él. Claro, por eso te digo que son muchas piezas. Increíble. Que o haces una prueba de estroncio y te dice la temperatura de un trocito de concha, la temperatura en la que estaba el agua del mar, por ejemplo. Joder. Bueno, las metodologías son amplias, escandalosamente caras, claro. Pero bueno, te permiten aseverar y construir un relato como el que hoy tenemos hoy aquí. Pero son afirmaciones científicas firmes y contundentes, ya no son variables. Y basadas en analíticas contrastadas, porque nunca es solo una, ¿no? Claro. ¿Qué más se puede ver en esa cueva? El visitante veo yo que ya tiene ganas de ya ver aquello. Tienes a la entrada un perfil regularizado, que lo regularizó Julián en los años 80, donde, digamos, es como el mejor archivo que tiene la ciudad de Málaga. No es un archivo de libro, pero es un archivo geológico, donde, digamos, la propia pared de la cueva, a base de una alternancia entre sedimentos y costras, y costras estalagméticas, te va haciendo una radiografía de los diferentes cambios climáticos. Antes te decía que cuando llueve gotea, y las gotas que saturan de alguna forma van diluyendo. Esas gotitas, en cada gota de agua hay unas partículas de roca caliza. Si hace, así por resumirlo rápido, si hace frío, lo normal es que esa gota caiga al suelo y te deje la partícula de tierra expandida, rosa, son sedimentos de color casi rosa, terra rosae se le llama, y entonces, pero si hace mucho calor, se hace un umbral de temperatura, dentro de la gota se media una reacción química mediada por el agua y la temperatura que transmuta esas partículas de caliza en calcita, carbonato cálcico, y forma estalactitas, estalagmitas, costras estalagmíticas, un tipo de espeleotema. Wow. que tal. Entonces, en ese perfil de la entrada, si no estás muy avezado, no te das cuenta, pero si te lo cuentan, te materializas la cantidad de información sobre los cambios climáticos. Y aparte que todos esos estratos pues contienen pólenes, contienen esporas de bacterias que fosilizan perfectamente, contienen restos de concha, contienen restos de talla lítica si es que alguien ha estado tallando. O sea, te vas construyendo una reconstrucción ambiental en base a una ocupación, ya sea animal o sea humana. O en fin, todo tipo de información. Mucha información. Que lo has definido perfectamente. el archivo más completo y más antiguo de la ciudad. Sí, si no hablamos de libros y de claro, por supuesto. Para caer en buenas manos que se estudie, claro. Bueno, por supuesto, de momento está regularizado, está bien protegido, y ahí está para todo el que venga detrás de nosotros, a que estudiar. está. Los neandertales. Hay una vieja historia de la época victoriana,
allí del Imperio Británico, que decían, bueno, que el neandertal era un poco menos que una bestia parda, sin ningún tipo de sentimiento, y que nosotros éramos el culmen de la evolución porque Dios y tal y cual, ¿no? Bien, yo siempre trato de quitar de la cabeza del que todavía venga con esa idea. Los neandertales eran una gente muy bien estructurada, con un cerebro de media más grande que el nuestro. Más grande que el nuestro era el cerebro del neandertal. Un poquito. Habría un neandertal con un cráneo muy pequeño y un Homo sapiens con una buena cabeza, un buen cerebro, pero de media un poquito más grande que el nuestro. Y eran una gente que se ha demostrado ya de sobra en muchos sitios, que manejaban conceptos abstractos, que manejaban espiritualidad, que pensaban en sus difuntos, que los enterraban de una manera adecuada, y eran gente muy estructurada desde un punto de vista social. En la araña lo tenemos claro, lo vemos de manera muy evidente. Hay una zona donde en torno a la entrada hacían el fuego. El fuego no es simplemente que te permita cocinar, o que te permita en un momento dado calentar una piedra de río para poner un mejillón y cocinarlo. El fuego es digamos, como un elemento de cohesión social. En torno al fuego, hoy en día si nos vamos a una casa rural y hace frío y hay una chimenea, en torno a la chimenea allí, lo seguimos haciendo. Pero entonces era una cuestión de supervivencia, es que en torno al fuego es donde la gente se contaba las cosas y tal. Esa zona está muy claramente situada en la entrada de la cueva. No en vano se le llama el hogar. Efectivamente, efectivamente. Tiene su sentido, no puedes hacer el fuego más adentro porque no hay tasa de renovación de aire y es una estupenda manera de morirte por inhalación de humo. O sea que era prehistórico, sí, pero sí, tonto no era. No idiota. Bueno, luego vemos una zona donde parece ser que tendían ahí sus poquito de paja sobre las rocas para descansar. Hay otra zona que parece ser una zona de, las evidencias apuntan en que es una zona de esparcimiento de los más pequeños. Digamos, hay una zona fuera donde hacían talla lítica y te ves todos los restos de la talla lítica. Se distingue allí todo. Claro, claro. Donde cocinaban, donde descuartizaban, sobre todo donde descuartizaban, porque encuentras los huesos allí y además los huesos grandes siempre rotos para extraer el tuétano. En fin, tenían su sociedad compartimentalizada, lo cual te habla de una estructuración social que nos aleja al neandertal de esa bestia parda. Todo eso es muy evidente en la Cueva del Humo y es un poco lo que vamos contando al mismo tiempo que vemos diferentes espeleotemas y vamos contando un poco cómo la geología... Lo que el visitante va viendo a medida que avanza. Las piedras hablan, es sorprendente, pero la cantidad de cosas que te cuentan, los espeleotemas y la cueva, incluso mucho antes de que por allí pasara ningún humano. Estamos hablando de 500.000 años los que se llegaron allí por primera vez, pero un espeleotema de eso se ríe de los 500.000 años. Te iba a preguntar, ahora que me has dicho eso de que las piedras hablan, eso lo hemos recordado aquí más de una vez. ¿Tenían sentido de espiritualidad ya ellos? Porque me has hablado de que hacían cierto enterramiento, algo un poquito religioso, ¿no? En la arena no hemos encontrado ningún enterramiento neandertal. Pero hay neandertales en Oriente Medio, concretamente en Israel y en algunos otros puntos, donde están enterrados de una manera que no deja lugar a duda. Están puestos en posición fetal. Pensando en el más allá. Bueno, yo te describo y tú decides si ellos piensan o no en el más allá. Lo entierran en posición fetal, no lo tiran de cualquier manera, lo colocan con mucho cariño, bien puesto, todo con mucho cariño. Le dejan restos de comida, le dejan herramientas. Y en una esquina del enterramiento aparece un acúmulo de polen de flores. Recuerda que te he dicho que el polen se puede... Sí. Cuando miras eso, resulta que son diferentes tipos de flores silvestres que en esa época, en esa zona del Oriente Medio, florecen en primavera. O sea, le dejaron allí un ramo de flores. Pensamos que somos los más, porque llevamos flores a los nuestros, y eso ya pero ya lo hacían los neandertales hace 60.000 años, al menos en Israel. O sea, entonces, como científico no te mojas para decirme que ya creían en el más allá. Mojarse, no, es que si mañana encuentro un enterramiento así en la araña, vengo y te lo cuento y te digo que es la araña así, ¿vale? Es que queremos apretar mucho. Tú nos perdonas, Alejandro, pero queremos apretar mucho. No hay nada que perdonar, que estoy yo con mi capote, no hay problema. Yo te digo que lo que no parece razonable es pensar que los neandertales de la araña eran espiritualmente muy diferentes a los neandertales de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno... bueno, ¿crees, según lo que tú has estudiado, que tenían conocimientos que a nosotros se nos escapan hoy? Bueno, a mí seguro, porque yo no vivo en la naturaleza, no necesito saber cuándo va a ser luna llena, o cuándo va a empezar la primavera, o cuándo va a venir la manada de ciervos
desde los montes de Málaga, va a venir a un poco más abajo a buscar comida. Sí, todo eso lo sabían ellos. Ellos han sobrevivido en una naturaleza que no lo pone fácil. ¿Sabían cuándo bajaban los ciervos de las montañas? Hombre, sabían cuándo era primavera, porque es una cuestión de sí, eso es milenario. Es una cuestión de observar las estrellas y observar y repetitivo. O sea que evidentemente que ellos tenían un conocimiento, pero por pura lógica. Así es que lo tienen los zorros. Quiero decir, lo que se come, lo que no se come, lo que es más nutritivo, lo que es venenoso, todas esas cosas son además, el ser humano siempre ha tenido la ventaja del lenguaje, y con el lenguaje le puedes explicar en torno al fuego a la generación que viene por detrás: no se te ocurra comer esta seta, claro, que tu abuelo se murió. Bueno, lo invento, ¿no? Pero quiero decir que podemos transmitir conocimientos que son muy útiles y que sitúan al pequeño, a la siguiente generación, lo sitúan al mismo nivel que la generación anterior cuando sale ahí a la calle a buscarse la vida. ¿Y quedan allí todavía lugares por abrir? ¿Tumbas, cuevas, salas? Bueno, si quedan tumbas no lo sabemos, porque claro, la tumba no la sabes hasta que te la encuentran. Claro. Seguramente. Quedan zonas muy prometedoras que serán objetos de posiblemente las siguientes campañas de excavación. Quedan zonas que se han quedado en un nivel porque hasta ahí se hizo la excavación y que han dejado muchos interrogantes cara a seguir metiéndole mano. Hay grutas que parece que te llevan a sitios a nuevas galerías. Tú piensas que la cueva, la fisonomía de una cueva va cambiando con el tiempo. Por esto que yo te decía que se va rellenando de sedimentos, las cuevas se van colmatando. Lo que el suelo está aquí, hace 7.000 años estaba 1 metro más para abajo y tal. Hay sitios cubiertos de sedimentos que si le arriman la mano notas como una corriente de aire. Cuando te viene una corriente de aire en un agujero de eso es porque al otro lado hay una cámara más grande. O sea que hay sitios que prometen mostrar nuevas galerías. Pero solo puedes poner la mano. Bueno, es que... me refiero, solo puedes poner la mano, nadie ha entrado ahí todavía. Bueno, no sé yo si hace 30.000 años cuando el suelo lo permitía entrar. No, me refiero que no ha habido expolio, me refiero entran ganas de coger un pico y hacer el agujero y entrar. Ahí voy yo, mira cómo sabe por dónde voy. Claro, pero eso no lo podemos hacer sin justificar una campaña de excavación. Un trabajo serio. Y previo una cata, porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí. En el momento que tú abres una ruta, bueno, la estás abriendo también a un potencial expoliador. Exacto. No sé, me lo invento ahora mismo, pero imagínate que al otro lado hay unas pinturas hechas con materiales orgánicos y tal. Si abres y creas unos cambios de corriente, no sé qué, puede afectar. En fin, no sé, abrir por abrir ya no corren eso. Se entiende, es totalmente ya no corren eso. Tú me preguntas, ¿hay cosas? Hay un montón de sitios donde cogería el pico. Pero tú me dices a mí, si cuando te da la corriente en la mano no te dan a ti ganas de entrar. Bueno, claro, a mí por eso no lo cuento. Por eso no te digo dónde están las corrientes de aire. Sí, no, ni te lo vamos a preguntar, lo vamos a respetar totalmente. Y seguramente en esa sala expositiva los chicos alucinarán, ¿no? Bueno, tú sabes, cuando tienes a 30 peques, pues a uno les gusta más que les cuentes cosas que a otros. Aquí es condición humana, pero hay de todo. Empiezan a jugar. Bueno, y luego, si son contra más peques son, más lúdicos tratamos de hacerlo. E incluso en la parte de abajo pues le hacemos talleres de pintura rupestre, talleres de tiro al arco. ¿Tiran al arco los chicos allí? Sí, además nosotros hacemos las flechas con los árboles de allí. Un poco tratamos de imitar, dentro de lo posible, tratamos de imitar todo lo que se hace allí. El simple hecho de entrar a una cueva con sus linternas y tal, porque cuando te metes en la cueva grande al fondo necesitas las linternas, de ahí no llega la luz. Para ellos eso es emocionante. Es muy excitante para los mayores también. Entonces, en las cuevas, salvo aquel que tenga un poco de claustrofobia o alguna fobia de ese tipo, suelen ser lugares muy acogedores. Y recibís, según me has dicho, desde familia hasta colegios. Pues recibís a todos. Nosotros recibimos desde hace más de 15 años, recibimos colegios a los que solemos fidelizar, porque les suele gustar mucho la visita. O sea, que repiten. Sí lo hacen. Sí. Hombre, no van a repetir. Estamos adscritos al programa Málaga para los escolares, que lleva el área de educación del Ayuntamiento de Málaga, nos manda escolares. Y bueno, son varios miles al año los que recibimos. ¿Sí? Y cualquier otro colegio que nos esté escuchando puede ponerse en contacto por internet y concretar una cita. Por supuesto. Incluso la familia. Yo mañana me voy con mis chicos
y otros amigos, mañana, cuatro o cinco personas. Mañana, concretamente mañana, va a haber una visita a las 10:30, que además haré yo. O sea que si va alguien de vosotros mañana, pues allí mañana o pasado, cualquier día. Es cuestión de llamar, Olga os cogerá el teléfono y con su agenda os dirá si hay visitas, qué día sí, qué día no, en fin, ella es cuestión de... Porque como te digo, hay un número. Claro, eso es respetable. ¿Y cómo hacemos la reserva? Recuérdanoslo. Nos metemos en internet, ¿qué ponemos? Complejo Humo. Complejo Humo. Y ahí te va a salir un teléfono, te va a salir un correo electrónico, es cuestión de citar un día y una hora. Y continuamente no paráis de hacer actividades, conferencias, cursos. Bueno, nosotros hacemos todos los años, este año con el COVID a ver cómo lo hacemos, pero en los últimos años al menos un par de ciclos de conferencias. Cuando te digo conferencias, te digo con gente que tiene cosas que contar, no es cuestión de citar ya a la gente. Suele correrse la voz y están llenas. Sí. Y se llenan. Las hemos hecho en el Ateneo, en la Sociedad Económica de Amigos del País, buscamos diferentes auditorios para que... En internet, en Facebook, y ahí vemos todos los eventos, las publicamos en nuestras redes sociales cada uno de los eventos que hacemos. Complejo Humo, ya sabéis. Hacemos otra que es parte de la Fundación Descubre, de la Junta de Andalucía, que se llama Café Conciencia. Es una iniciativa muy interesante, que en torno a un café y unas pastas, pues ponemos a un conferenciante y al gran público. Estas no son charlas muy especializadas, son charlas para el gran público. Y la idea es, pues cuando él termina de dar su pequeña charla, establecer ahí un coloquio entre todos, y tal. Esta la hacemos en el centro de interpretación. Muy ameno. Y ya no tenemos más sillas, o sea, se va corriendo la voz, son muy interesantes. Yo animo a que estéis al tanto porque suelen ser la gente sale muy satisfecha de ese tipo de actividades. Talleres escolares, cursos de excelencia para universitarios. Tú me callas cuando sea, ¿eh? No, pues si es que yo estoy alucinando. Talleres, hace unos días hemos hecho un curso de antropología, Interpreta tus huesos, se llamaba. Un curso para interpretar los huesos, interesante. Para antropólogos. ¿Y se puede hecho por un antropólogo? ¿Apuntar cualquiera a este curso? Sí, a todo aquel que tenga interés por la antropología. Se apunta. Alfonso Palomo, un antropólogo amigo de la casa, muy bueno en lo que hace. Y un magnífico curso que se dio este fin de semana pasado, ¿no? El anterior, durante todo el fin de semana, cursos de talla lítica para especialistas. Hacemos talleres escolares para pequeños, mucho más lúdicos. Bueno, centramos parte de nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover toda la potencialidad de... Están viendo ustedes que es una labor grandísima, inmensa y que merece la pena ir a verlo. Acérquense a La Araña, aquellos edificios cuadrados al lado de la torre, acérquense que van a alucinar cuando entren dentro. Les habrá gustado como me ha gustado a mí, porque es que yo no tenía ganas de parar, pero es que el tiempo apremia y lo vamos a dejar aquí, no sin invitarte para otro, no lo olvides. Muy bien, pues está a gusto, así que... Y como podemos pagarte nosotros es reconociendo la labor que hacéis, y por eso Fion Televisión te quiere entregar el diploma en agradecimiento por la labor que hace de difusión del patrimonio. Muy bien, pues me lo entregas a mí, yo lo entrego a la asociación, lo pondremos en el centro de interpretación. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos, y en la próxima más y mejor.